Muy bien, estimados alumnos, continuando con los tutoriales, vamos a desarrollar ahora el tema de creación de botones. Pregunta fija en lo que es el bimestral y lo que también va a ser la evaluación de Cibertet en la última semana de noviembre. Muy bien, entonces para crear un botón, lo primero que haré será dibujar un rectángulo. Un botón puede ser o puede tener cualquier forma. En este caso voy a dibujar un rectángulo sin borde, como se ve aquí, y de color rojo, digamos, de color rojo. Lo que voy a hacer es convertir este rectángulo a un botón. ¿Cómo me doy cuenta que es un botón o no cualquier figura en el escenario? Si pulsas Control Enter y me pongo sobre la figura, la manito de vínculo no aparece. Quiere decir que esto es simplemente un rectángulo, no es un botón todavía. Entonces, ¿cómo lo convierto a botón, profesor? Muy simple. Rodeo o selecciono la figura, en este caso el rectángulo, pulso F8, o si no me voy a modificar y convertir en símbolo, o F8 como dice acá, que es lo mismo. F8 creo que es más rápido. Y me pregunta aquí en qué deseo convertir este dibujo, en un gráfico, en un clip de película o en un botón. En este caso, en un botón. Pongo aceptar. Puedo ponerle un nombre de botón si la pregunta me lo dijera, por ejemplo, mi botón. Digamos que la pregunta dice que crees el botón llamado mi botón. Bueno, lo escribo entonces, tipo botón, y pongo aceptar. Si pulso control enter, la manito de vínculo debería aparecer sobre ese rectángulo. Como vemos aquí, efectivamente sí aparece encima, entonces quiere decir que ya es un botón. Ahora, voy a agregarle una función adicional. Cuando el botón esté en estado de reposo, se va a ver rojo, como lo estás viendo ahí. Pero cuando ponga el mouse encima, cambiará de color. Entonces ahí tengo que trabajar los estados del botón. Un botón tiene tres estados: en reposo, sobre y presionado. O zona de vínculo también, entonces tendría que ser 4. Bueno, veamos entonces. Al botón le voy a dar doble clic, y al darle doble clic, la línea de tiempo cambia por un esquema de 4 tiempos, o de 4 modos para el botón. Reposo, como ya te dije; sobre, que no tiene nada todavía, está en blanco; presionado y zona activa. 4 estados. Para Cibertest seguramente vamos a tener que trabajar solo 3 estados, ¿de acuerdo? Por eso lo dije en el inicio, 3 estados: sobre y presionado. Bueno, a ver, la idea entonces es la siguiente. Cuando yo ponga el mouse encima, cambiará a color amarillo. Vamos a ver. Entonces, ¿cómo desarrollo eso? Doble clic al botón, mira la línea de tiempo, doble clic, cambia por los 4 estados del botón. Entonces la idea es que cuando el mouse esté sobre el botón, cambie de rojo a amarillo. Entonces, ¿qué hago aquí? Fotograma clave. Recordemos que clave significa cambio. Voy a cambiar entonces. El rectángulo rojo ya no quiero que sea rojo, sino que quiero que sea amarillo. Esto quiere decir que en reposo va a estar rojo, pero cuando ponga el mouse encima, o sea, sobre, cambiará a amarillo. A ver, control enter. Me pongo encima y efectivamente cambia amarillo. O sea, el botón está trabajando ahí. Cambia amarillo. Y cuando presione, que cambie a otro color, por ejemplo. O que cambie a círculo. Podría hacerlo. A ver, doble clic. Si quisiera que cambie a otra forma, tendría que poner un fotograma clave vacío y dibujaría ahí, ¿no? Digamos que cambia a círculo. A ver, dibujaré un círculo acá. Ahí está. Y de otro color si deseo, ¿no? Vamos a centrar, a ver, no sé, digamos que sea naranja. Entonces acá tengo los 3 estados. Reposo va a estar en rojo, rectángulo rojo. Cuando ponga el mouse encima, rectángulo amarillo. Y cuando presione, cambiará a círculo y de color naranja. Vamos a ver si funciona. Control enter. Ahí está. Presiono. Eso es. Muy bien. Esto entonces es el tema de botones. No es nada complicado como lo has visto. Bastante sencillo. Si quisiera agregar la palabra, un texto acá, tendría que agregar una capa. Y podría simplemente escribir, ¿no?, en esa nueva capa. Por ejemplo,
acción, ¿no? Por ejemplo, acción, y de color blanco para que se note. Ahí está, ¿no? Acción. Entonces esa palabra acción va a estar en todos los tiempos. Ahí está, ¿no? ¿No es cierto? ¿Por qué está en todos los tiempos? Porque está en una capa diferente, acá, en la capa 2. Está en el estado de reposo, está en sobre y está en presionado. ¿De acuerdo? Ahora, si quisiera que acción esté dentro del círculo en el estado presionado, ¿qué tendría que hacer? Un fotograma clave y de repente reducir el texto, ¿no? Digamos que eso sería un poco más avanzado. Estoy reduciendo el texto. Nada más, lo convertí a fotograma clave, entonces ahí está, ¿no? La palabra acción está igualita tanto en reposo como para sobre, pero en presionado se ve este punto, ya es un fotograma clave, por lo tanto lo he reducido, ¿no? Bueno, control enter, ahí está. Perfecto. De esta manera entonces hemos visto lo que es una creación de botón. A este botón yo podría ponerle un nombre de instancia, un nombre, por ejemplo, botón 1, y ponerle un código de los que ya hemos visto, un play, un stop, un next frame o un preview frame. ¿De acuerdo, jóvenes? Muy bien, entonces no de olvidar que con F8 puedo convertir cualquier figura a botón. Doble clic para modificar sus estados, y si quisiéramos agregarle un texto, simplemente agregas una nueva capa y escribes el texto. De esta forma entonces, jóvenes, hemos visto lo que son creación de botones en Flash. Nos vemos en otro tutorial.